lo divide en dos mitades y se denomina plano medio. El plano coronal o frontal es vertical y paralelo a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en dos mitades, anterior y posterior. Por último, el plano horizontal, paralelo al suelo, divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior. El trazado imaginario de los planos y ejes facilitan la definición de términos generales de utilidad para la descripción de distintas características del cuerpo humano. Es importante destacar la relatividad en el uso de estos términos, según la posición del plano de referencia, particularmente en los miembros. Los más importantes son superior o craneal e inferior o caudal, relativos al plano horizontal, anterior o ventral y posterior o dorsal, relativos al plano coronal o frontal. Se utilizan otros términos relativos al plano medio como son medio cuando coincide con el plano medio, medial cuando está cercano al plano medio, lateral cuando está alejado del plano medio e intermedio cuando está situado entre los puntos medial y lateral. Por último, tenemos los términos relativos a los miembros. Los términos proximal y distal se utilizan para designar la mayor o menor distancia del punto de unión del miembro con el tronco. Por ejemplo, la articulación del codo es proximal con respecto a la articulación de la muñeca, pero al mismo tiempo es distal con respecto al tercio medio del brazo. Los términos ulnar y radial se refieren a las partes medial y lateral del antebrazo, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos tibial y fibular se corresponden con la parte medial y lateral de la pierna, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos palmar y plantar se refieren a la palma de la mano y a la planta del pie respectivamente. Ellos no se observan en la imagen. El término dorsal se refiere a las superficies posterior de la mano y anterosuperior del pie. Otros términos se utilizan para las descripciones de órganos y cavidades, tales como interno y externo, cuando se refiere a las estructuras de las paredes de órganos huecos o cavidades corporales, superficial y profundo, cuando se refiere a la localización de alguna estructura en un órgano macizo o en una parte del cuerpo con respecto a la superficie del mismo. Existen otros términos generales de uso específico en el desarrollo prenatal, como son cefálico, caudal, rostral, entre otros. Para continuar con el estudio del tema, abordaremos aspectos generales relacionados con la organización morfofuncional de la célula. A principios del siglo XIX, con los descubrimientos de diversos autores, se definió la teoría celular, la cual plantea que la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos, determina las características morfofuncionales de los mismos, se origina a partir de otras células y la continuidad se mantiene a través de la información contenida en el material genético. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En el desarrollo evolutivo de las células se destacan dos tipos, dependiendo fundamentalmente de la presencia o no del núcleo, entre otras características, por lo que podemos encontrar a las células procariotas que carecen de núcleo, por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma sin ninguna membrana que lo aísle. Además, presentan escasos organitos u orgánulos citoplasmáticos. Ejemplo de ellas son las bacterias. Y las células eucariotas, que se caracterizan fundamentalmente porque su material genético está aislado por membranas,
localizado en una estructura que constituye el núcleo. Además, se destacan en ella la presencia de una gran variedad de organitos citoplasmáticos conformando junto al núcleo el sistema de endomembranas. Esta forma característica de organización garantiza la compartimentación celular, ya que cada componente de la célula ocupa distintos espacios delimitados por membranas. Estas estructuras realizan distintas funciones y mantienen una estrecha relación estructural y funcional. Por su nivel de complejidad morfofuncional, abordaremos en esta actividad el estudio de las células eucariotas, características de los organismos pluricelulares. Existen diferentes tipos y formas celulares como resultado de los procesos de diferenciación y especialización celular, asociándose estas para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Esto está relacionado, entre otros factores, con la forma que debe adquirir una célula teniendo en cuenta el tejido al que pertenece y la función que desempeña. Por tal razón, existen células con características y funciones comunes formando un tejido particular. De igual forma, existen otras con estructura y función diferente. Para estudiar las características morfofuncionales de una célula, les sugerimos sigan el siguiente orden. Características generales, donde deben tener en cuenta la forma, el tamaño, la disposición y abundancia o proporción. Características de su citoplasma, tengan presente el aspecto, la coloración y los componentes más desarrollados. Características de su núcleo, precisen el número de núcleos, la forma, el tamaño, coloración, la posición y sus componentes. Y por último, establezcan la relación estructura-función. Recuerden que la célula, por estar constituida por protoplasma, presenta una composición química similar a este. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La utilización del microscopio electrónico permitió perfeccionar el estudio de la estructura de las células. En ellas se destacan dos componentes fundamentales, el núcleo y el citoplasma, cada uno de ellos con características particulares, pero en estrecha interrelación, lo que garantiza las funciones generales y específicas de las células. El núcleo está constituido por 4 componentes: envoltura, cromatina, nucleolo y nucleoplasma o matriz nuclear. Por su parte, el citoplasma es la porción del protoplasma que rodea al núcleo. Está limitado externamente por la membrana plasmática, tiene una apariencia viscosa y en él se llevan a cabo importantes funciones metabólicas y contiene a los organitos y las inclusiones. Los organitos son estructuras vivientes de las células encargadas de su funcionamiento y que dependiendo de la presencia o no de membrana pueden ser membranosos y no membranosos, mientras que las inclusiones son estructuras inertes, resultado en muchos casos de la actividad de la célula. Estas pueden ser alimentos, pigmentos o productos útiles y de desechos. El estudio de cada uno de estos componentes deben hacerlo por la bibliografía orientada y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación abordaremos algunos aspectos generales de estos componentes citoplasmáticos, pero recuerden que deben profundizar en su estudio destacando su función en la célula. En el esquema se observa la disposición de los componentes en el citoplasma de la célula. Fíjense que cada uno guarda un compartimiento. Los organitos citoplasmáticos membranosos son membrana plasmática, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, complejo de Golgi, mitocondrias y lisosomas.
Los organitos que no poseen membrana son los ribosomas libres, encargados de la síntesis de proteína para la célula, los centriolos, que juegan un papel importante durante la formación del uso mitótico en la división celular, y los microtúbulos y microfilamentos, que forman parte del citoesqueleto. En esta imagen están observando un esquema de la organización de la membrana plasmática, formada por una bicapa lipídica, fundamentalmente fosfolípidos y colesterol, en estrecha relación con las proteínas, a las que a su vez se unen carbohidratos. A esta estructura dinámica se le conoce como modelo del mosaico fluido, por su constante movimiento y recambio. En actividades posteriores profundizaremos en su estudio. En esta otra imagen pueden observar al microscopio electrónico la estructura trilaminar de las membranas plasmáticas de dos células. Este organito funciona como una barrera protectora que mantiene la integridad del protoplasma y permite el intercambio de sustancias, energía e información entre el medio interno y externo de la célula. En esta imagen están observando un esquema del complejo de Golgi, en el que pueden ver sus sáculos aplanados a través de los cuales van pasando y modificándose las sustancias en formación hasta ser secretadas a través de las vesículas de secreción. A continuación, observen una microfotografía al microscopio electrónico. Este organito es el responsable de la condensación de las proteínas, de añadirle azúcares, de formar lisosomas y de aportar membranas, entre otras funciones. En este esquema se representa la estructura de los retículos endoplásmicos liso y rugoso. Fíjense que tienen una relación estructural, siendo uno continuidad del otro. Pueden observar en las membranas del retículo rugoso ribosomas asociados, dándole el aspecto característico. En esta fotomicrografía electrónica podemos ver los retículos endoplasmáticos liso y rugoso. El retículo liso es un sistema de túbulos aplanados que se anastomosan entre sí, carecen de ribosomas asociados a sus membranas y tiene la función de síntesis de lípidos, por lo que abundan en células que secretan estos compuestos. Además, se plantea que participa en la síntesis de ácido clorhídrico, detoxificación del organismo y en el almacenamiento de los iones calcio que intervienen directamente en la contracción muscular. Por su parte, el retículo endoplasmático rugoso está constituido por cisternas interconectadas en forma de vesículas aplanadas, redondeadas, y túbulos que se anastomosan entre sí y unidos a su superficie se encuentran los ribosomas. Tiene la función de la síntesis de proteínas para la secreción. En esta imagen pueden observar a la izquierda un esquema de una mitocondria, donde se destaca la disposición de su doble membrana y las crestas. Hacia la derecha se observan las mismas estructuras, pero al microscopio electrónico. Las mitocondrias son las responsables del aporte de ATP mediante el proceso de la respiración celular. Cuando estudien de forma independiente el resto de los componentes citoplasmáticos, deben tener en cuenta sus características al microscopio óptico, al electrónico y sus funciones. Deben auxiliarse de las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen podemos observar en el citoplasma de las células diferentes tipos de inclusiones. En un corte de tejido donde se utilizó la tinción del ácido periódico de Schiff, se observa en el citoplasma de la célula un moteado rojo que se corresponde con la presencia de los gránulos de glucógeno, mientras que en un corte de tejido donde se utilizó la tinción de nitrato de plata, podemos observar
gránulos oscuros de color marrón correspondientes a la presencia de lípidos. En la parte inferior de la imagen se observan como moteado oscuro los gránulos de decimógeno en una célula secretora de proteínas y hacia la derecha gránulos correspondientes a pigmentos de melanina. Para el estudio de las inclusiones pueden apoyarse en las orientaciones del CD. Como pueden ver en la imagen, existen diferentes tipos celulares en el organismo, en dependencia de la función que desempeña. A partir de células indiferenciadas comienzan a desarrollarse sus componentes, dando lugar a diferentes modelos celulares que responden a funciones específicas. Por ejemplo, existen células cuyo aparato de síntesis ha alcanzado un gran desarrollo, permitiendo la síntesis y secreción de determinadas sustancias, ya sean proteínas, lípidos, glucoproteínas, esteroides, entre otras. Por su parte, las células especializadas en la absorción desarrollan estructuras en su membrana plasmática que facilitan cumplir con su función. Presentan además organitos que participan en el proceso. Las células fagocíticas, por su parte, tendrán gran desarrollo de los lisosomas, entre otros componentes, ya que estos son los encargados de la digestión celular. A continuación observarán la interrelación de estos componentes en una célula secretora de proteínas. En la imagen se representa de forma esquemática la interrelación morfofuncional que se establece entre el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y la membrana plasmática durante el proceso de secreción de proteínas. Generalmente, estas células tienen forma cilíndrica. Observen el desarrollo de estos componentes en el citoplasma de la célula y el trayecto de la secreción desde las cisternas del retículo a través de las vesículas de transferencia hasta incorporarse a los sacos de Golgi para terminar de formarse. Luego, a través de la cara madura o secretora del aparato de Golgi, emergen vesículas de secreción con el producto en su interior. Posteriormente, la membrana plasmática desempeña un papel fundamental, permitiendo la secreción de la proteína elaborada. En este proceso, las mitocondrias aportan la energía y el núcleo dirige y controla la síntesis a través de la codificación previa de la proteína a formarse. Es importante que una vez que hayan estudiado los componentes celulares y comprendido el ejemplo que les mostramos, sean capaces de interpretar la interrelación que se establece entre los componentes del citoplasma y entre estos y el núcleo, para garantizar el cumplimiento de la función de las diferentes células del cuerpo. Utilicen los modelos orientados anteriormente. Para ello es necesario que precisen la función de cada componente y el nivel de desarrollo que alcanzan en cada una de las células, teniendo en cuenta la diferenciación y especialización de las mismas. Hasta aquí hemos abordado elementos básicos que nos introducen en el estudio de la morfofisiología humana y nos permiten llegar a las siguientes conclusiones. La morfofisiología humana tiene como objeto de estudio al organismo humano. Emplea los diferentes métodos de estudio de cada una de las ciencias que la integran y constituye el fundamento científico de las ciencias médicas. El organismo humano como un todo es el resultado de la integración de diferentes niveles de organización y desarrollo de la materia viva, en estrecha relación con el medio ambiente. El desarrollo del organismo humano ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, puede ser modificado por factores ambientales, tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y constituye un componente esencial en el proceso de salud. Los tipos constitucionales expresan las diferencias individuales existentes entre las proporciones de las partes del cuerpo y tienen una alta significación práctica para el desempeño de la profesión médica.
La posición anatómica, los planos y ejes del cuerpo constituyen el fundamento de la terminología científica de la morfofisiología como base para la comprensión y comunicación en la práctica médica. Todo organismo vivo tiene como unidad estructural y funcional a la célula, constituida por dos componentes básicos, el núcleo y el citoplasma, los que tienen funciones específicas expresadas por el nivel de diferenciación e interrelación alcanzado. Las características morfofuncionales de los diferentes tipos celulares del organismo dependen del proceso de diferenciación y especialización alcanzado por sus componentes. La similitud en la estructura y función de determinadas células del organismo justifica la existencia de diferentes modelos celulares. Hasta aquí hemos estudiado conceptos básicos abordados por la morfofisiología humana como ciencia y la organización estructural y funcional de la célula, los que les serán muy útiles para continuar con el estudio de la misma. Entre los componentes moleculares de la célula se encuentran los precursores de macromoléculas que serán objeto de estudio de la próxima actividad.